Hola, Ah, ahí venimos, ¿eh? Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga grandemente en este día. Aquí estamos una vez más desde la ciudad de Mar del Plata, mientras estamos esperando aquí que los hermanos se vayan conectando. Hoy con 2 horas más adelante por el hecho de que tanto calor que no se podía realmente estar en ningún lado. Aquí estamos con ventiladores a full porque todavía está haciendo mucho calor, hace mucho calor y es muy difícil estar porque se baja la presión y bueno, uno se descompensa un poco. Bueno, por eso es que esperamos, en vez de entrar 7:30, en 9:30, en 21:30 horas. Así que bueno, Dios los bendiga, estamos aquí desde la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, hacia todo el país y también para todos los hermanos que se conectan también de otros países. Sabemos de que hay hermanos en Cuba que nos hemos contactado en esta semana y bueno, que ellos también van a estar entrando. Hay un hermano también de Israel, pero se le complica por el cambio horario y tal vez él lo ve en diferido. Es un hermano judío que nos hemos contactado con él allá y está hermano Julio. interesado también por ahí con la posibilidad de abrir tal vez una iglesia en la casa allí en Israel. Y bueno, porque en el pueblo que él está no hay ninguna iglesia cristiana. Estuvo un tiempo, él es de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, estuvo viviendo un tiempo aquí en Mar del Plata y él se ha mudado ya hace más de 30 años, ¿no? A Israel, Ujú. mi hermano Julio, y él estuvo un tiempo aquí también congregado, aquí en la iglesia de la ciudad, y después se fue allí a Israel y él se estableció allí, conoció a su esposa en ese lugar, se casó, tuvieron hijos allí, su hijo es nacido allí en Israel y está en este momento cumpliendo con el servicio militar de Israel. Y bueno, es un hermano que está preocupado por todas las cosas que están pasando. Estamos en contacto con él, donde él nos comunica todo lo que está ocurriendo allí. Así que los saludamos aquí y también a toda la hermandad, a toda la hermandad que se va a conectar. Y bueno, esperemos que realmente podamos ser de bendición. Amén. Vamos a seguir hablando después más adelante cuando ya veamos de que hay más gente que ha entrado, de cómo estamos trabajando con la iglesia en las casas. Así que realmente es una bendición poder estar con ustedes en este día. Mientras esposa me va saludando, vamos a ver para compartir. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Y bueno, tenemos algunos problemitas de conexión. El internet es como que va y viene, se corta, arranca, pasa los datos. Así que bueno, se ve que hoy con la ola de calor, digamos que lo que es la energía, lo que son los ventiladores, todo está full. En la ciudad de Mar del Plata hay mucho consumo de agua, por ende hay poca presión de agua también por la ola de calor, así que bueno, si en algún momento se corta la transmisión es porque ha estado todo el día así la internet. Así que bueno, hermano, el Señor les bendiga y bueno, realmente pasó una semana. Yo creo que los tiempos se están acelerando, ¿no? Increíble que haya pasado una semana desde que tuvimos compartiendo con ustedes la palabra y bueno, es como que los días se pasan rapidísimos ahora, no alcanza para nada la semana, entre el trabajo, el estudio, la familia, el ministerio, se van los días y decimos otro fin de semana y se pasó rapidísimo realmente, ¿no? Como que los tiempos se están acelerando. Así que hay muchas cosas para seguirles compartiendo, queremos contarles, queremos compartir con ustedes cómo vamos a trabajar a partir de ahora, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios ya ha hecho, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a compartir lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer. Sin embargo, también tenemos que compartir ya lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que todas las cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas, del momento de conocerlo, ¿no es cierto? Del momento que conocimos de Él, de que nos acercamos a Dios, de que ya nuestra vida no daba más,
estábamos depresivos, estábamos tristes, desanimados, y alguien nos habló de una solución, alguien nos habló de un Dios que está vivo, un Dios que todo lo puede, que todo lo espera, y realmente ese día nos encontramos con Cristo y podemos decir que realmente el Señor jamás nos ha fallado, hasta aquí nos acompañó el Señor realmente, ¿no? Y Él nunca nos desamparó, Él siempre nos sustentó, así como nosotros, seguramente que ustedes también. Así que estamos agradecidos por lo que el Señor ya ha hecho, porque a veces decimos, Señor, cuando oramos, a veces hasta tenemos que empezar a modificar también la oración, ¿no? Porque a veces o oramos repitiendo o copiando lo que otro ora, o oramos pidiendo al Señor, Señor, bendíceme, dame, derrama sobre mi vida, Espíritu Santo, ven en este momento, cuando nosotros sabemos que eso ya está todo dado. El Señor ya nos bendijo con toda bendición celestial. No solamente eso, sino que el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo viene en este momento y se vuelve a ir y viene el domingo que viene. No, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto es el templo. Tu vida es el templo. El templo no es un edificio. El templo es cada uno de nosotros, es el lugar donde mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita que lo provoquemos, no necesita ser convocado. El Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, está dentro nuestro, y tenemos que a veces modificar cosas que antes las hacíamos porque no las entendíamos como eran realmente, ¿no? Así que todas las bendiciones ya están otorgadas, hermano. Amén. Amén. Bueno, ahí te puse para compartir y ahí podés compartir. Sí, a los grupos, sí. Bien, porque como no anda muy bien, no sé si ponemos por la gran cantidad de calor que hace en este día. Sí. Internet se ha cortado cada rato, pero estamos contentos de poder estar aquí con ustedes. Aquí, como será a mí, no me sale la cantidad de personas que están conectadas. Es por el hecho de que no anda muy bien la red, así que, pero esperemos que realmente ustedes puedan comprender. Y bueno, allí donde ustedes están pueden decirnos si está saliendo bien, si se escucha la voz, porque la idea es que todos podamos ser parte de esta bendición de que es poder transmitir en vivo. Le damos le saludamos a los hermanos que ya están compartiendo con nosotros. Amén. La hermana Susi Bellini, ¿qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Bendiciones. La hermana Graciela Teresa San Millán de Madariaga. Mi esposo y mi hijo estuvieron en Madariaga. Bueno, después te voy a contar por privado, pero fueron un viaje relámpago. La hermana Ivana Natalie, dibujante ella, le damos la bienvenida también. Bendiciones para todos los hermanos que se van a conectar y también bendiciones para todos los hermanos que nos van a ver desde otras naciones por cambios de horario, en otros horarios, tal vez mañana o a la madrugada. Así que bueno, es grato poder compartir con ustedes, hermano. Amén, amén. Vamos a hacer una oración y después así podemos charlar libremente. Queremos realmente que sea en consenso con el Espíritu Santo. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, tan especial, queremos darte gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado en algo. Sí, Señor. Nos arrepentimos de corazón y rogamos tu perdón, Señor. Y recibimos tu perdón porque tú ya nos has perdonado allí en la cruz del Calvario. Señor, queremos que bendigas a toda la audiencia, a cada uno de los hermanos. Señor, que puedas suplir cada necesidad que ellos tengan y que en esta noche, Señor, podamos compartir un tiempo juntos donde podamos charlar y hablar de cada una de las cosas que están pasando. Señor, dejamos todo en tus manos, sabiendo de que tú, Señor, eres el primer interesado de que podamos comunicar del reino a aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, y aquellos que ya te conocen que puedan ser instruidos un poco más. Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo comandándonos en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien,
le vamos a contar un poco de... Estuvimos el día sábado ayer, oficialmente ya abriendo otra casa más, otra iglesia en la casa, que es de la hermana María Inés, ¿no? Sí, María Inés. Y no me acuerdo cómo es el apellido. Basualdo. Basualdo. María Inés Basualdo. Bueno, ella tal vez se va a conectar después. Y es en el barrio Belisario Roldán. Belisario Roldán. Barrio Belisario Roldán, creo que es San Lorenzo al 6.000 y pico, algo así, ¿vale? Sí, O al, no, al 8.000 y... al 7.000 y algo. Sí, sí. Está al lado de un barrio ya. Está ahí la casa. Es un barrio lindo para trabajar. Bueno, ella ha decidido ser parte de este diseño de Dios, porque la iglesia en la casa no es una idea nuestra. Esto ya lleva más de 2000 años. Y podríamos decir que más, porque esto yo creo que nació en el corazón de Dios ya desde el inicio del plan de Dios, allí desde el Génesis. Ya estaba en su corazón el que esto fuera así. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios, si usted lee después en Génesis capítulo 1, versos 27 a 31, Dios establece la familia como primera regla y como primera institución. No establece una institución como iglesia, un edificio. Él establece la familia como primera institución porque es la base de toda sociedad. Y la idea de Dios era trabajar con la familia, trabajar en la casa, con todo el grupo familiar. Así es como Él les dice. Saludamos al hermano Walter, Dios te bendiga, Walter, muchas bendiciones, donde Él quería bendecir a toda la familia. Vemos de que el enemigo intentó y frustró el plan de Dios primario, haciendo de que Adán y Eva pecaran y se apartaran del plan de Dios. Pero Dios ya tenía todo preparado. No es que Dios no es improvisado, hermano. Dios no es ningún improvisado. Dios ya tenía todo preparado de antemano y Dios sabía de que eso es lo que iba a pasar, porque cuando Él le habla a la mujer, ahí Él le da el dictamen ya a Satanás, ¿no es cierto? Dice, bueno, que el hijo de la mujer iba a tener enemistad contra Satanás y Satanás lo iba a herir en el calcañar. ¿Qué quiere decir el calcañar? El calcañar quiere decir una herida menor, ¿no es cierto? Que es en el tobillo, una herida menor. Y el Hijo del Hombre lo heriría en la cabeza, ¿no es cierto? Terminaría con el poder de Satanás allí en la cruz. Y fue lo que pasó, y donde Cristo recuperó el imperio de la muerte, se lo quitó a Satanás, que él era el que tenía el imperio de la muerte, y entonces a través de su muerte Él recuperó lo que se había perdido y se lo dio a la iglesia. La iglesia, no a la iglesia como nosotros tenemos por costumbre de hablar, ¿no es cierto? Decimos la iglesia, y a veces creemos de que vamos a la iglesia, y entonces cuando decimos vamos a la iglesia pensamos de que vamos a un edificio donde es la figura de la iglesia, pero la figura de la iglesia a veces es la iglesia romana. La iglesia romana tiene la figura de la iglesia, el templo, la iglesia, la estructura. Usted conoce las catedrales, donde ellos dicen, esa es la iglesia, vamos a misa, vamos a la iglesia. Y esa idea quedó compenetrada en el cristianismo moderno, porque en el cristianismo antiguo esa idea no estaba allí establecida. Por eso que ahora vamos a leer, yo quiero leer en el libro de los Hechos, cuando hablaba, creo que es Hechos 16, 29, 32, ¿no? Para aclarar un poco, para que usted entienda de lo que estamos hablando. Amén. Vamos al verso 29 del capítulo 16 del libro de Hechos, hermano. Dice así la palabra del Señor. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Amén. ¿No es cierto? Amén. Ya ahí empieza a nombrar la casa, la importancia de la salvación en el hogar. Y vamos a leer otro, en el que es 5, Hechos 5, verso 42, que este es un pasaje muy importante para que podamos entender el propósito de Dios. Dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Todos los días en el templo y en las casas. Y muchos que defienden la posición de templo, como la iglesia, tendrían que estudiar bien la Biblia y tener una exegesis correcta de lo que es la interpretación bíblica. Hay una que se parece mucho, que se llama eisegesis. Búsquela usted después, lo que es la eisegesis, que no es exegesis. La eisegesis es diferente porque es lo que el hombre agarra y lo comunica como él quiere. No está haciendo una exegesis correcta. Y eisegesis se llama, es lo que el hombre interpreta por sí mismo para él, pero no es la interpretación literal de la Biblia. ¿Por qué en el templo y en las casas? Porque en ese tiempo, ¿se acuerdan ustedes cuando hicieron el milagro en el templo de la Hermosa? Estaban en la entrada, no estaban estaban en el pórtico, no estaban adentro. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos que se habían convertido a Cristo, que eran los discípulos, no podían entrar a predicar adentro del templo. O sea, tenían prohibido, porque ellos no eran rabí, no eran maestros. Ahí entraban los maestros y ellos eran discípulos de Cristo. Ellos entonces predicaban en los alrededores del templo. Pero ellos también, como judíos, concurrían al templo. ¿Por qué? Porque todavía era todo muy nuevito. Ellos tenían todavía las costumbres judías muy arraigadas a su ser, ¿no es cierto? Todavía tenían que ser tratados y depurados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios permitió en su poder y en su soberanía de que en el año 70 después de Cristo, para que no hubiese más interferencia y que realmente el proyecto de Dios, el diseño de Dios se cumpliera, le permitió que Tito Vespasiano atacara y destruyera el templo de Jerusalén, y que se cumplió la profecía que dijo Jesucristo, que en 3 días lo iba a destruir, ¿no es cierto?, y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso sucedió. Eso sucedió. Después vino el sitio a Jerusalén, después allí también en la fortaleza de Masada, donde ocurrió todo lo que ocurrió, que fue una matanza tremenda, donde muchos judíos fueron cautivados en cautiverio, y muchos fueron muertos, y algunos se salvaron. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado, le dijo, bueno, aquellos que huyan a los montes, si estás arriba no bajes, huye, y que tuvieran cuidado, ¿no es cierto? Y bueno, muchos se salvaron. Y vino ahí lo que fue la gran persecución y la expansión del reino a través de los discípulos por distintos lugares, porque muchos huyeron a Europa, a Asia, a distintos lugares, que se sabe de que aún hay discípulos que llegaron a India. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios. Usted lee Mateo capítulo 28, la Gran Comisión. Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulo dijo a todas las naciones. ¿Qué dijo? Ir y fundar iglesia en todas las naciones. No. Ir y levantar templos a todas las naciones. No. Ir y haced discípulos en todas las naciones. Porque ese era el propósito de Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era el propósito de Dios desde un principio. Y mientras el hombre ponía oposición, vemos en el libro de los Hechos, cuando también ellos creen de que Cristo iba a venir enseguida, entonces deciden ellos vender todas las cosas, y tenían todas las cosas en común. Dice que todos compartían las cosas, pero corrían el riesgo de centralizarse en un lugar y hacer algo puramente y netamente cristiano.
Y entonces Dios rompió sus planes con la persecución, porque Dios necesitaba expandir el Evangelio, necesitaba de que acercar a Cristo a las personas, y traer hijos al Padre. Ese es el propósito de Dios en este tiempo. Y nosotros, si estudiamos lo que llamamos iglesia contemporánea, vemos de que las iglesias han edificado grandes templos, grandes catedrales de la fe, donde hay reuniones multitudinarias, a veces hasta 5 o 6 reuniones por domingo, donde se reúnen allí, se congregan, y para alabar, para cantar, para escuchar un mensaje. ¿Está bien eso? Sí, claro que está bien. Nosotros no estamos en contra de eso. Pero ese no es el diseño original. El diseño original sería si ese lugar fuera un lugar de adiestramiento. Un lugar de adiestramiento y de preparación para el discipulado, para hacer discípulos, para enviarlos a las naciones. Porque es el propósito de Dios. El propósito de Dios es enviarlos afuera. Y hoy entendemos de que ha llegado el tiempo donde tenemos que tomar carta en el asunto y hacer de que eso se empiece a cumplir. Mire, hermano, cuando usted se propone hacer eso, las cosas solas se van a ir dando. Porque es increíble. Le voy a contar un pequeño testimonio que he tenido en una semana. Entonces, cuando ya dispusimos, aún con mi hijo Emanuel, dispusimos de empezar nosotros a hacer algo, particularmente, ¿no? Si bien trabajamos en comunidad, trabajamos con las casas, trabajamos con la red global de comunión, con los pastores Norma Calviño y David Malauca, somos parte de esa red. Es una red de comunión pastoral donde somos varios pastores en una red. Cada uno trabaja particularmente, pero somos parte de la red porque trabajamos en conjunto. Nosotros tenemos que trabajar en unidad. Tenemos que trabajar en unidad, porque si nosotros no mostramos unidad, ¿cómo van a creer los de afuera si nosotros no trabajamos juntos? El llanero solitario aquí no existe. Pero también está el trabajo particular, hermano. El trabajo particular de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Usted tiene que hacer también obra de evangelista. Usted tiene que también ganar alma. No es porque yo se lo diga. Yo no tendría autoridad si yo no lo hiciera. Entonces, si usted ve en la página, yo hace varios tiempos que he estado escribiendo en la página mensajes, ¿no es cierto?, que se llama De Camino al Eterno, donde he expuesto la iglesia contemporánea y de cómo debería ser según las Escrituras. Y para que eso tenga peso y tenga autoridad, el Señor me dijo que yo tenía que demostrar eso, no solamente decirlo. Entonces yo le dije al Señor, bueno, Señor, entonces a partir de ahora, persona que se me cruce, le voy a predicar, lo voy a hacer. Entonces digo, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces empecé a caminar por las calles de la ciudad. Ustedes, porque yo había escrito otra vuelta, decía, bueno, que me dejen predicar, ¿no? Es como una historia de que un creyente quería predicar y quería pedir permiso al pastor que lo dejara predicar en la iglesia. Y el pastor le dijo, bueno, ven mañana a la tarde y vas a predicar. Y el hermano apareció contento porque iba a predicar. Y venía vestido de etiqueta, traje, corbata, la Biblia bajo el brazo, y dijo, bueno, pastor, aquí estoy para cumplir la obra del Señor. Bueno, dijo, vamos a predicar. Entonces este hermano dice, pero la iglesia está cerrada, no hay músicos, no hay mujeres, no hay personas, ¿a dónde vamos a predicar? Entonces el pastor le dice, afuera, hijo, porque la necesidad está afuera. Adentro estamos todos gordos. Hemos estudiado durante muchos años y hemos aprendido lo suficiente como para poder comunicarle al otro el reino. Sabemos qué es lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque la otra persona está en desventaja, porque está fuera del reino, necesita ayuda espiritual, y no van a venir los ángeles. No.
estamos nosotros para hacer eso. Y entonces, si nosotros entendemos eso realmente, que la necesidad está afuera, las cosas van a empezar a pasar. Nosotros decimos, Señor, dame tu gloria. El Señor dice, la gloria que tú me has dado, le dice al Padre, yo se la he dado a ellos. O sea que la gloria está en nosotros. Entonces decimos, Señor, manifiesta tu gloria. Y a veces queremos que la gloria se manifieste en una reunión y que algo suceda, que haya un ambiente espiritual donde la presencia del Espíritu Santo manifieste, como a veces hemos estado acostumbrados a otro lado donde caía la presencia y ocurrían cosas, milagros, y el Señor me dio a entender que la gloria que Él está dentro nuestro se manifiesta cuando nosotros presentamos el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque la gloria que Dios le dio a su Hijo era ¿para qué? Para que Él presentara el Evangelio del Reino, para que Él les alcanzara al Padre, para que Él los llevara al Padre, para cumplir la misión en este mundo, de salvar las almas, de ir a la cruz. Para eso el Señor, la gloria, dice la gloria que no mete, porque acuérdense que Jesucristo, si bien era Dios, también era 100% humano. Pero dentro de Él estaba la gloria de Dios para que se manifestase en todas las obras que hizo Él mientras caminó en este mundo. Entonces, el Señor me dio a entender eso. Hace una semana que me propuse hacer eso. Todos los días tengo que ir caminando a buscar mi vehículo a otro lugar. Y tengo que caminar varias cuadras, son como 10 cuadras más o menos, ¿no? Entonces le dije, Señor, ponme en las personas. Y así fue, hermano. Así fue. Mire, he ganado personas para el reino en esta semana más que, no sé, que en 5 años o más. Predicando así. Y el Señor te pone las personas. Todos los días. Todos los días siempre hay alguien que necesita. Porque en la calle vas a encontrar un montón de gente con muchísima necesidad, pero muchísima necesidad, hermano. Y si eso no te mueve a misericordia, entonces yo no sé qué nos puede mover a misericordia. Porque entiendo también de que la iglesia está en una etapa que está adormecida, hermano. Adormecida. ¿Vio cuando usted come mucho? Cuando usted cena o come mucho, ¿qué le agarra después? Pesadez. Pesadez, sueño, cansancio. Bueno, está la iglesia de Cristo contemporánea está adormecida. ¿Por qué? Porque está llena. Y ha tomado la iglesia como un lugar de esparcimiento o de reunión social, donde vamos y escuchamos la música y una palabra y eso es todo, y tal vez una vez a la semana o 2 veces, y ahí termina todo. Pero si ahí terminara todo, entonces la obra de la cruz no tendría sentido. Y entendiendo eso, en mis años de creyente, ya que son muchos, y de pastor, el Señor es como que ha cambiado la forma de ver y me ha dicho, bueno, si quieres que la gloria se manifieste, tienes que hablar de mi reino, traerme hijos. Y así ha sucedido. Ya en varias oportunidades. La última fue hoy, en el día de hoy, después del mediodía, vio con el calor que hacía, y fui a hacer un mandado a un mercado, y en la entrada del mercado había una persona con un cartel de cartón tapándose él, se tapaba la cara. Entonces yo hice las compras en el mercado y cuando salgo lo enfrento y le digo, ¿qué te está pasando? Y dice, las cosas no están bien. Digo, pero vos sabés, digo yo, de que pueden estar bien para vos. ¿Y cómo? Digo yo, porque hay un Dios que te ama y que Él quiere salvarte. Sí, yo sé, dice, yo antes, en un tiempo conocí a Dios, pero las drogas y todo me llevaron a la calle y perdí todo, y estoy aquí hoy. ¿Y de dónde sos? Soy de Buenos Aires.
no tengo para comer, no tengo para dormir, vivo en la calle, por mendicidad. Y digo, bueno, mira, yo te voy a ayudar. Digo, yo te voy a dar dinero, pero me vas a escuchar. Digo, yo quiero hablarte. Sí, sí, me dijo. Y él estuvo en un tiempo en Remar y después se fue, pero luego vio Remar, es un grupo que está ayudando con las adicciones, que está el pastor Paco Marina aquí en Mar del Plata, que es amigo mío, que yo he entrado a la unidad 15 de Batán juntamente con él, allí a visitar a los reclusos, los que están privados de la libertad. Y este hombre dice, bueno, tendría que volver. Bueno, yo digo, anda a verlo a mi parte, porque yo lo conozco. Y dice, bueno, digo, ¿podemos orar? Digo, ¿puedo orar por vos porque te reconcilies con el Señor? Sí, sí, por favor, dice. Bueno, oramos allí en la calle, y como es, lo maravilloso es que cuando usted está en eso, no le importa nada. La gente se paró y la gente miraba, decía, ¿qué hace este loco? Ahí abrazando a esta persona, orándolo ahí, y con esta persona que ya rendido, con los ojos llenos de lágrimas, reconciliándose con el Señor. Y ni yo podía aguantar las lágrimas, hermano, porque es algo maravilloso. Entonces ahí experimenté la gloria de Dios, que la gloria de Dios que pedimos nosotros, Señor, dame tu gloria, dame tu gloria. Ahí se experimenta la presencia misma de Dios, la gloria de Dios, porque ves virtud saliendo de ti, porque en ti está el Salvador. Y la gloria de Dios manifestándose en la persona, y la persona reconciliándose con Dios. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Es arrebatarle las almas al diablo, de la misma garra del infierno, porque esa persona tal vez viviendo en la calle no sé hasta cuándo vivirá, porque es así, la calle es peligrosa. Bueno, oré por él y me fui, y cuando iba caminando, el Señor me dice que había hecho la obra incompleta. ¿Por qué? Y porque si bien le había dado algo de dinero y había orado por él, pero vio que hay un pasaje que dice que a veces oramos y bueno, que te vaya bien, que Dios te bendiga, y vos te vas a tu casa a comer tranquilo, pero esa persona tal vez no tenga para comer. Entonces, llegando a la esquina, en un negocio, compré un buen sándwich de milanesa, una buena botella de jugo bien fría, y se la llevé, hermano. Y se puso a llorar el hombre, 39 años. Y no sabía cómo agradecerme, pero, ¿sabe? Ahí uno se da cuenta que mejor es dar que recibir. Es precioso, hermano, es precioso. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia usted, hermano? Entonces, pues ya, yo soy nuevo, pero ¿cuánto tiempo? Ya conoce a Dios. ¿Y qué va a esperar? ¿Cuánto tiempo más va a esperar para llevarle hijos al Padre? Y ese es el propósito real de lo que es el Evangelio de Cristo. No hay otro propósito, hermano. En las calles hay para predicar. En las calles, afuera, está la necesidad, hermano. Está toda la necesidad. En los barrios, hermano. Es llevar a Cristo, no traer las personas. Como decíamos el domingo pasado, cuando Cristo fue a predicar a los lugares, allí en las aldeas, Él no le hizo hacer pancarta a los discípulos y decirle, bueno, repartan folletos por todos lados que está el día campaña evangelística con el evangelista Jesús de Nazaret. No. Él iba por las aldeas, hermano. Y los milagros ocurrían. ¿Se acuerdan el milagro del paralítico que bajaron por el techo? ¿Dónde estaba? ¿En una iglesia, en un templo? Estaba en una casa, hermano, predicando. Estaba en una casa. Estaba en las aldeas. Cristo iba a las personas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Llevar a Cristo a las personas. Llevar a Cristo donde está la necesidad. Por eso es la necesidad de abrir hogares, de abrir casas. ¿Para qué? Para que el barrio sea afectado, hermano. Porque usted abre una casa y allí usted se establece como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es poner un cartel. La iglesia somos nosotros, las personas, los redimidos por Cristo, somos la iglesia. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Y eso es lo que realmente tiene que suceder. Si Dios quiere, esto se va a ir esparciendo. Ahora, en la semana que viene, tenemos que ir a ver a una hermana en Cristo
que hace muchos años recibió un milagro tremendo. Desahuciada por los médicos, con meses de vida, porque tenía un cáncer fulminante, el Señor la sanó, hermano, completamente. Y esa hermana está dispuesta también a abrir una casa allí en Laguna de los Padres, ¿no? La hermana se llama Lucrecia. La hermana Lucrecia Arena. Lucrecia Arena. Y esta hermana, que es de la comunidad boliviana, está en una quinta. Y nosotros cuando la oramos fuimos hasta su casa, allí en el medio de la quinta, y allí ministramos su vida, ella se entregó al Señor y el Señor la sanó por completo. Y hoy estamos comunicados con ella porque ella tiene la intención también de abrir su casa allí en las quintas, allí de Laguna de los Padres. Y eso es como se va a ir propagando esto. Después tenemos, en el barrio aquí de la hermana María Inés, y también hay una posibilidad de abrir otra casa en Miramar. Estamos en contacto con el hermano de Israel, y posiblemente también abramos una casa en Israel, hermano. En Cuba también tenemos un contacto. En Cuba hay un contacto también de un matrimonio cubano, que ellos estaban congregados en una iglesia y ellos querían hacer un trabajo así y no fueron muy bien entendidos, pero Dios los llevó a que ellos tomaran la decisión y pudieran abrir casas. Empezaron a abrir casas donde funciona la Iglesia de Cristo. Es en Cuba, hermano. Y esto se está desatando en distintos lugares. Y yo creo de que todo esto empezó por la pandemia, pero fue un propósito de Dios. Por eso yo decía, cuando decían que oraban para que muchos apóstoles conocidos decían, reprendo y corto el coronavirus del diablo. Y a veces es difícil encontrarse luchando contra Dios y contra su voluntad. Y la voluntad de Dios era tal vez encerrar a la iglesia para que se dieran cuenta que podían ser iglesias sin estar en el templo. Y eso es lo que pasó con muchos de nosotros. Nosotros entendemos de que con nosotros también. Y esto es algo que ha comenzado de a poco, pero que se va a seguir esparciendo. Yo voy a leer en Colosenses, capítulo 4, verso 15, para que veamos de que no es solamente una sola vez, sino que en muchos pasajes de la Biblia habla de lo mismo. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, Colosenses 4:15, dice, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, no era de que alguien había levantado un templo en la casa de la hermana Ninfas. No. Sino está hablando de la iglesia que está en su casa. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba establecida en su casa. Las personas estaban allí reunidas. Y si tenemos más, yo tengo otra más aquí, que es Filemón, verso 2, dice así, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y que dice, y a la iglesia que está, ¿a dónde? En su casa. Filemón, verso 2. Filemón tiene un capítulo solo, así que Filemón, verso 2. Y también tenemos en Romanos 16, verso 5, dice así, saludad también a la iglesia de su casa, dice, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea que esto no es una idea nuestra, no es una ocurrencia nuestra, sino que el diseño de Dios empezó en una casa y quiere de que realmente siga de esa forma. Saludamos a Blanquita. Hola Blanquita, Dios te bendiga. Hola Blanquita. ¿Estás en Buenos Aires, Blanquita, o aquí en Mar del Plata? Te saludamos de aquí y te bendecimos. Y el diseño de Dios siempre fue el mismo. Nosotros no venimos a cambiar el sistema. ¿Por qué?
Porque el sistema ese sirve también. Sirve, claro que sirve. Pero el asunto es que no se deje de hacer lo otro. Y que no sea solamente un lugar donde usted se va a reunir un día solo para alabar a Dios y no cumplir con la otra misión. Usted tiene que alabar a Dios, sí. Tiene que cantar salmos, sí. Tiene que congregarse, sí. Pero también tiene que hacer discípulos, hermano. Esa es la importancia. Esa es la importancia. Tiene que hacer discípulos. Porque si no, la obra queda inconclusa. Si no, vamos a perder un montón de tiempo. Ya hemos perdido un montón de tiempo, porque lo hemos perdido desde el año 313, ¿se acuerdan? Con el emperador Constantino, que él quería vencer al otro emperador de la parte oriental, que era el emperador Magencio, y que él, como necesitaba fuerzas, convocó a todas las religiones, porque no es que él oficializó la religión cristiana, porque algunos creen de que él acabó la persecución y que fue una bendición. Y saben que a veces las bendiciones encubiertas terminan siendo una maldición, porque fue una maldición para la Iglesia de Cristo, porque la encerró entre las cuatro paredes. El emperador Constantino, en el año 313, le dio propiedades a los cristianos que habían sido perseguidas, se las quitó cuando los perseguía y después se las devolvió en un acto de bondad. Según él, había recibido una cristofanía donde Cristo le había dicho de que te iba a ganar la batalla en el puente Minibio con una bandera que llevara la cruz de Cristo o el significado de la cruz o un pez, no se sabe bien qué fue, pero era algo que identificaba a los cristianos. Entonces los cristianos fueron convencidos, recibieron los regalos del emperador Constantino, pero Constantino no era creyente. La mamá de Constantino sí, pero Constantino no. Y él dice que al final, en su lecho de muerte, pidió ser bautizado. ¿Por qué? Por las dudas, hermano. Él dijo, estoy de acuerdo con todas las religiones. Él le dio libertad a todas las religiones del imperio que tuvieran la libertad y que no iban a ser perseguidas, tanto paganas como cristianas. Y eso fue tremendo, porque lo que hizo allí Satanás fue confundir al pueblo cristiano y encerrarlo. Lo encerró entre los templos. Entonces hubo un tiempo de oscurantismo, un tiempo de encierro, donde no hubo grandes conversiones. Si usted lea la historia del cristianismo, hasta que llega la rebelión de Lutero, donde Dios le dice, el justo por fe vivirá, no por obras, sino por fe. Y era bueno eso, porque era un despertar, fue un despertar para los creyentes, ¿no es cierto? Porque el creyente se había hecho más católico que evangélico, si podríamos ponerle título. Y había incorporado las creencias paganas de la Iglesia Católica, que adoraba a la princesa Diana, a Zeus, a Marte, a Júpiter, y tenían imágenes de todo. Entonces, ya que están, hagamos imágenes de Pablo, de Pedro, de los santos, de María. Encumbraron en María, la encumbraron allí en lo alto. María, virginidad eterna. Siento de que María se casó con José y tuvo más hijos. Acuérdense, saludamos a la pastora Susana Martinena, Dios te bendiga, querida hermana, querida sierva del Señor. Amén. Y nosotros no condenamos a María. Nosotros creemos en María, sí, yo creo en María, pero no la adoro, no la venero, porque la única adoración es para Dios. ¿Creemos en la divinidad de María? No creemos. Fue una mujer mortal, fue alguien que Dios eligió allí especialmente por su pureza y por su fe, donde el Espíritu Santo concibiera allí y fuera el Salvador que naciera a través de un vientre virginal como el de María. ¿Por qué? Porque necesitaba Dios que Jesucristo se demostrara como hombre también. Necesitaba que fuera 100% Dios, pero 100% hombre también. Entonces, para eso fue María. Pero después María
dice la palabra de Dios que José se llegó a María, no tenemos que hacer explicaciones de ningún tipo, tuvieron más hijos, entonces ya no es la Virgen María, es María la que fue la madre terrenal del Salvador. Pero no es María la esposa de Dios, porque muchos le han llegado hasta decir, bueno, María la esposa de Dios, no, nada que ver, eso es una locura, una aberración. Eso es una aberración total, decir, es una blasfemia decir eso, Entonces nosotros creemos en María, sí creemos en María, pero no la adoramos, nosotros adoramos a Cristo. Y eso fue lo que confundió a muchos e hizo que Lutero entendiera algo, pero no todo por completo. ¿Por qué? Porque Lutero no volvió a la fuente, que la fuente era volver a la doctrina de los apóstoles. Él dijo reformar la iglesia. Si usted estudia la historia, la iglesia de Cristo no necesita reforma. Dice que Dios es igual ayer, hoy y por siempre. O sea, Cristo es igual. La iglesia está basada en la escritura, no necesita ninguna reforma. Lutero lo que quería era reformar su amada iglesia católica, porque él estaba en contra de la bula papal. Como no lo atendieron, él se enojó y se fue, clavó las 99 tesis allí y protestó por lo que hacía como no me acuerdo cómo se llamaba, que era un fraile Wetzel, se me parece que se llamaba, que era el que vendía las indulgencias, ¿no es cierto? Él decía, las almas de tus parientes que están en el purgatorio, cuando tú pones una moneda, el ruido de esa moneda pasa al reino, del purgatorio al reino. Y él vendía las indulgencias. Y él estaba en contra de Lutero de la indulgencia, y por eso que lo excomulgaron a él, pero él no completó la obra porque hizo algunas cosas que no estaban correctas y no sacó a la iglesia del encierro del templo, porque siguió oficiando en templo. Y la verdadera iglesia es la que se mueve fuera del templo. Usted puede reunirse, sí, usted se tiene que congregar, porque dice que no hagas como muchos que tienen por costumbre de no congregarse. Usted tiene que congregarse, pero usted se puede congregar en una plaza, en una casa, en un garage, en la playa, en la calle. Y además que también donde la gente le quede más cerca, ¿no? Porque a veces, digamos, presionamos a las personas diciéndole que tienen que ir con toda su familia, tomarse el bus o el colectivo, que le decimos acá, y congregarse en algún lugar. Pero realmente usted tiene que ir a donde a usted le quede más cómodo. Si usted tiene una casa, iglesia abierta, una iglesia en la casa de algún hermano, puede ir a congregar a ese lugar, porque no hay una diferencia. El edificio no hace la diferencia, el lugar no hace la diferencia. La diferencia la hacemos nosotros cuando nosotros nos posicionamos como hijos de Dios y funcionamos de esa manera, ¿no es cierto? O sea, que si hay una iglesia en la casa de un hermano que está a 20 cuadras de tu casa, podés ir a ese lugar. ¿Por qué te tenés que ir tan lejos? Ahora, cada 2 meses se puede hacer una reunión y todos juntos reunirse para congregarse, para celebrar. Eso sí se puede hacer tranquilamente, porque los hermanos quieren conocer a los otros hermanos, tener comunión. Entonces nosotros vamos a hacer eso, ¿no? De convocarlos cada 2 meses y todos juntos en algún lugar. Pero después, el resto de la semana va a estar en, digamos, iglesias en las casas, en domicilios particulares. Fíjense lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 24-28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. ¿Me entiende? O sea que Él está diciendo de que Él habita en su iglesia, pero no en templos hechos por manos humanas, porque Él no habita en cosas que son inexpresivas, inertes, muertas. Él habita donde hay vida. El Señor está en nuestro corazón. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea, el templo de Dios.
El altar de Jesús, el altar de Dios está en nuestro corazón. Y nosotros lo honramos a Él cada vez que nosotros hablamos de Él. Cuando nosotros anunciamos el reino, estamos honrando a Cristo. Y nosotros somos de canal para que Él honre a Dios. Dice porque Él glorifica a Dios cuando nosotros hablamos. Y dice que la palabra de Dios, cuando lo manda, dice, mire, así como tú me enviaste a mí, dice Señor, yo los envío a ellos. O sea que cuando el Señor lo envió para salvar a los perdidos, así Jesucristo los envía a nosotros. Dice, la gloria que tú me diste yo se la doy a ellos. ¿Por qué? Dice, yo te pido que los guardes a ellos y también a los que han de salvarse. ¿Por qué? Por su palabra. O sea, por la palabra que nosotros decimos. Nosotros no hablamos palabras humanas, nosotros vamos a hablar del reino. Pero la gente se va a salvar por lo que nosotros anunciamos, porque los ángeles no pueden hacerlo. ¿Quién se salvará? ¿Quién creerá si no hay quien le predique? El libro de Isaías dice eso. ¿Quién? Dice, si no hay quien anuncie. ¿Y cómo anunciamos? Si adentro de la iglesia, hermano, puede predicar cualquiera. ¿Por qué? Porque ya son todos cristianos. Entonces, la gloria de Dios a veces no se manifiesta, porque la gloria de Dios se manifiesta cuando el reino de los cielos se abre hacia alguien que no tiene a Cristo. Ahí se manifiesta toda la gloria. ¿Por qué? Porque ni Satanás puede interrumpir ese momento. Y nosotros somos portadores de gloria, porque el Señor Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos. ¿Pero para qué? Para ser enviados a predicar el Evangelio. La gloria de Dios no es para entretenernos nosotros y danzar en el espíritu y revolcarnos y agarrarnos ataques de risa y de lloro. Eso ya está. Eso fue un tiempo. Pero ahora el tiempo es que esa gloria sea manifestada a nosotros a través de cuando uno le predica a alguien. Cuando una persona realmente que está necesitada de Dios y usted le alcanza, le abre las puertas al reino. ¿Vio cuando Jesús se enoja? Le dice, oh fariseo hipócrita, que le cerran las puertas al reino, los demás no entran ni ustedes y no dejan entrar a otros. A veces pasa eso, hermano. Y dice, pero yo no le cierro la puerta a nadie, pero usted, al no abrirle la puerta a alguien, se la está cerrando. Si usted no predica y no anuncia el Evangelio, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, como se quiera llamar, sea pastor, sea obrero, sea líder, o sea laico, sea el portero, sea el que limpia los baños. Si usted no predica, hermano, no van a venir los ángeles a predicar. Y además que Dios no desecha a nadie, hermano, realmente. Nosotros sí desechamos, nosotros sí hacemos acepción de personas, pero el Señor no hace acepción de personas. A veces decimos nosotros, ¿quién somos nosotros para discriminar a esta persona, no? A veces llegan a nuestros ámbitos donde nosotros nos reunimos, personas nuevas, ¿no es cierto? Personas que tal vez no han tenido una vida fácil, personas que la sociedad los ha señalado con el dedo o los ha discriminado, pero ¿quién somos nosotros para juzgar y para condenar a esas personas, no? Si Cristo nunca lo hizo, Él acepta a todos por igual y nosotros deberíamos hacer lo mismo, aceptar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y después si esa persona tiene que cambiar o tiene cosas que tiene que dejar, Dios se va a ocupar de esa persona. El Espíritu Santo le va a ayudar a que se restaure, a que sea transformado. Pero ninguno de nosotros podemos seleccionar las personas que queremos que estén con nosotros. Porque a veces hacemos eso, hermano. Realmente tenemos que pedirle perdón al Señor porque muchas veces hemos señalado personas o hemos rechazado a otras, cuando el Señor nunca lo hizo. Amén. Amén. Y ese es el propósito de la iglesia en las casas. Porque durante mucho tiempo por ahí las personas han ido a grandes iglesias y
Y sabe, hermano, ahí son a veces miles de personas y no se conocen. Nadie, por ahí a veces viene la gente ahí y nadie le habla o está ahí y la persona entra y sale como si fuera un lugar común. Y realmente la verdadera iglesia es aquella que se interesa por aquellos que están en necesidad. Y en un lugar muy grande a veces eso pasa desapercibido. Sin embargo, usted en un barrio, en su casa, enseguida se empieza a correr la noticia de que ahí hay gente que está orando por las personas, donde la gente va a recibir allí a Cristo. Y usted es una luz para el barrio. ¿Cómo vamos a cambiar la moral de la sociedad? Y la podemos cambiar desde un lugar en un pináculo y tal vez no, porque la sociedad está ya encumbrada en la decadencia moral. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar la moral de la gente a través del mensaje de la cruz en los hogares, en la familia, porque ese es el principio de todo, la familia. Y Dios necesita que la familia cambie moralmente. Entonces una familia con la moral de Dios, entonces es más fácil de que se pueda integrar a la sociedad con buenos valores. Tenemos que representar los valores del reino. Y sé que a muchos no les gustan los valores del reino, porque los valores del reino es en contra del pecado, del libertinaje. Y entonces a veces las personas no quieren eso, porque quieren tener una vida libertina, que nadie le diga nada. Pero después, llegado un momento, va a ser tarde, porque el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir. Sí sabemos por los tiempos que se han acelerado y cómo las cosas han cambiado, cómo se están dando. Creo que hubo también un terremoto en Guatemala hoy, y hay terremotos en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? Y la palabra dice, y oirán de terremotos, rumores de guerra. ¿Hay rumores de guerra? Sí, hay rumores de guerra. ¿Hay guerras? Sí, hay guerras. Hay guerra porque hay una guerra que puede terminar en la Tercera Guerra Mundial. No sabemos eso, porque viene un loco, apretó el botón y estalló todo. Y ahí no son cosas chicas, porque está metido Rusia, está metido China, después está metido Irán, están metidos todos aquellos que son enemigos del pueblo de Dios. Y después tenemos toda Europa, que está en contra de esos pueblos, y puede terminar una tercera guerra mundial. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a las señales, hermano, de lo que ocurre principalmente en Israel, porque esa tiene que ser una de las bases donde nosotros tenemos que ver el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque las profecías que faltan que se cumplan son con Israel. Son con Israel. Y habla en la palabra del reverdecer de la higuera, y el reverdecer de la higuera empezó en 1948, cuando Israel se convierte en nación, el reverdecer de la higuera, y después habla de ciertos parámetros más que usted tiene que estudiar y ver cómo se está preparando todo. Ustedes saben de que Israel continuamente sufre atentados y todo, porque lo quieren exterminar a Israel. Pero todos aquellos que se meten con Israel se van a meter con el Señor. Porque llegado el momento, Dios va a tratar con Israel, pero todavía no es el momento, pero nos falta mucho. Entonces, ¿qué podemos seguir esperando? Este es el tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, como dice la palabra de Dios, que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y no la manifestación de endemoniado. Usted no tiene que manifestar, sino la manifestación del Hijo de Dios como un verdadero Hijo de Dios que va a hablar de Cristo, que va a hablar de la cruz, de anunciarles a aquellos que la única salida está en la cruz, hermano. Tenemos que levantar a Cristo, así como fue levantada la serpiente en el desierto por Moisés, y muchos que eran picados por la víbora, que es tipología de Satanás, se salvaban con solo mirar en la serpiente allí de bronce. Nosotros hoy tenemos que levantar a Cristo, es tipología de esa serpiente de bronce allí en el desierto, levantarlo en alto y presentar la salvación, hermano. No podemos esperar más ya. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir? No tuve tiempo, Señor. Mira, tú caminas por las calles, te lo puedo decir porque yo camino todos los días por las calles del centro.
y está lleno de gente con necesidad, un montón de gente pidiendo. Y hay gente que tal vez no esté empobrecido o vestido mal, pero la gente tiene necesidad, hermano. Y tenemos que empezar a influir sobre aquellas personas que realmente están en necesidad. ¿Y cómo vamos a hacer? Cuando nosotros nos proponemos en el corazón de llevar el mensaje de la cruz, Dios te prepara el terreno, porque Él es el que va delante tuyo, hermano. Dice que los ángeles acampan alrededor de aquel que está predicando, hermano, porque ellos son los que cuidan, los que dan cobertura a esa persona, los ángeles del Señor. Y ellos están ahí diciendo, dale, dale Pedro, predica, dale Walter, dile, anúnciale, dale Susana, dale Susi, dale, háblale ahora, están diciendo los ángeles, yo no puedo, pero hazlo tú. Nos están empujando a que hablemos de Cristo. A Emanuel le pasó con una señora que encontró en la calle, que estaba pidiendo a nuestro hijo, estaba pidiendo en la puerta de la catedral. Entonces él se volvió y le dejó dinero. Y cuando también se iba, el Espíritu Santo le dijo que regresara a charlar con la señora. Se puso a conversar con la señora, vio que tenía necesidades, que tenía un hijo que tenía asma. Bueno, ya mi hijo le dio mi teléfono, la señora se comunicó conmigo y quedamos que le íbamos a llevarle alimentos y llevarle ropa, medicación. Y bueno, o sea, no ser insensible a la necesidad del otro, porque a veces pasamos de largo y vamos tan preocupados, están sumergidos en los problemas diarios, en los afanes de la vida, que los tenemos, sí, los tenemos, porque vivimos en un mundo temporal, pero sabemos que vamos camino a la eternidad. Pero mientras tanto, este mundo es temporal, este mundo trae aflicciones, este mundo está lleno de problemas, de temores, de afanes. Entonces, a veces miramos para el otro lado, pudiendo parar 5 minutos y orar por esa persona, aunque no tengas nada para dar, pero la palabra de Dios dice, lo que tengo para dar te lo doy, ¿no? Lo que tengas para dar. No tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Siempre vas a tener algo. Y si no tienes algo material, vas a tener un abrazo, un consejo, no sé, una sugerencia, algo, hermano, algo de que pueda hacer la diferencia con esa persona. Porque no sabemos si esa persona se acostó hoy a la noche, cruzó la calle, y como son personas que están digamos, en prisiones de oscuridad, prisiones demoníacas, porque Satanás los ha cegado, los ha atado, los ha encerrado, entonces se tapan con cartones para que nadie les vea el rostro. Entonces no sabemos esa alma, ese ser humano, si esta noche se acuesta a dormir, si va a amanecer al otro día. Entonces puede ser que sea su última oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y puede ser que Dios te use a ti y a mí para darle que escuche palabra de Dios. Entonces, también se cumple la palabra que dice, predicarás a tiempo y fuera de tiempo, en estos casos. Mire, hermano, nosotros sabemos una sola cosa, que el tiempo se ha cortado mucho. Y que ya no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo, pero no podemos perder más el tiempo. No podemos esperar de que donde nosotros concurrimos se despierten y decidan salir a ganar alma. No podemos esperar eso. Porque esto no solamente es comunitario, sino es personal de cada uno. Dios me va a mí a reclamar y me va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el llamado que te di? ¿A quién le has anunciado el Evangelio? ¿Has alcanzado a alguien con el mensaje de la cruz? No, porque yo no tenía tiempo, estoy muy ocupado, porque tengo la reunión y tengo la congregación y allí están viendo a ver cuándo van a salir a evangelizar. No hay tiempo ya para plan. Hemos pasado, no sé, ¿cuántos? Desde los años 80 o antes que empezó el avivamiento allí en Azusa, en Estados Unidos, que empezó la revolución de neopentecostal y que todos empezaron a salir a calle, el Club 700 cuando vinieron a evangelizar, evangelismo de cosecha. ¿Qué va a esperar? ¿Que venga otro tiempo como ese?
Estamos esperando el último avivamiento para hacer algo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pensaban de que en Asbury, en Kentucky, era uno de los avivamientos que iba a ser más grande. Y no duró. ¿Por qué? Porque un avivamiento real tiene que durar un año por lo menos, como fue el de Gales. Si no es una visitación, y nosotros una visitación no nos alcanza. La visitación es ¿para qué? Para que el creyente se dé cuenta que tiene que hacer algo. ¿Para qué quieres un avivamiento? ¿Para disfrutarlo dentro de las cuatro paredes? No, el avivamiento es para alcanzar a otros. No hay otro propósito. El propósito de regocijarnos entre nosotros, en abrazarnos, saltar, cantar, ir a recitales, ir, no sé, a montones de eventos donde la pasamos bomba, la pasamos bárbaro, pero la gente que no va a ese evento porque no conoce a Cristo es la que se está yendo al infierno. Mientras nosotros hacemos una fiesta, hay gente que se está yendo al infierno, hermano. Pero yo no sé si lo entendió. Hay gente que se está yendo al infierno. Y no tiene otra oportunidad. No una vez que muere, no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad, no hay purgatorio, hermano. Entonces está en nosotros. Decimos, bueno, pero ¿quién será salvo? Nadie, porque si nosotros pretendemos de que Dios nos diga quién va a ser salvo, no le predicaremos a nadie. Porque si no diríamos, Señor, este va a ser salvo. Y no, según la predestinación, no. El Señor dijo que tenemos que predicar a toda criatura, a toda nación. ¿Por qué? Porque Él es el que decide quién es el que va a ser salvo. ¿Y por qué Dios dispuso eso? Para que nosotros le prediquemos a toda criatura, hermano. La soberanía es de Él, pero nosotros tenemos que cumplir con eso. Tenemos que despertarnos. Despiértate tú que duermes. Iglesia de Cristo. Sal de tu comodidad, iglesia. Tú eres la iglesia, no el edificio. Despierta, tienes que dejar de estar cómodo en tu banca. Tienes que dejar de engordarte espiritualmente. Tienes que dejar de pasarte tu vida encerrado. Tienes que salir. Había un lema en una época de un congreso misionero que nunca me voy a olvidar, que decía: sal de tu comodidad y gana el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Gasta tu tiempo en predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva, hermano. El día que Él vuelva no lo tendremos que hacer más. Pero hasta ese momento nosotros es el privilegio que Dios nos ha dado de predicar, que ni siquiera los ángeles lo tienen. Los ángeles no pueden abrir su boca. Solamente están para guardarnos, para protegernos, para darnos armas espirituales. Pero somos nosotros, hermano. Somos nosotros los templos, en estos templos donde está el Espíritu Santo, que tenemos que abrir nuestra boca. Abrimos nuestra boca un 95% para las cosas del mundo muchas veces, para las cosas humanistas, para ver la tele, para ver películas, para entretenernos. No está mal que lo hagamos, pero bajemos un poquito ese tiempo que le damos al mundo y empecemos a darle más tiempo a predicar el Evangelio de Cristo, hermano. Amén. Y las misiones, hermano, han cambiado. No son como eran antes, que un misionero iba a un lugar y se moría en ese lugar. Es un desperdicio de talento. Tenemos la mejor enseñanza del apóstol Pablo, que él iba a cada lugar y preparaba un natural de ese lugar, abría un lugar y ya quedaba esa persona ahí, alguien que conocía la idiosincrasia de ese pueblo, un natural de ese lugar. Y eran autónomos, hermano, así como tienen que ser las casas. La iglesia en la casa tiene que ser autónoma. Sí tiene que haber un presbiterio, que es la ayuda de los pastores, los líderes, que han sido llamados para eso, de ir y para corregir si hay algún desvío, para ver que se predique la sana doctrina, pero no a inmiscuirse. ¿Por qué? Porque las casas tienen que ser autónomas. Nosotros no tenemos que dar cobertura, si no seguimos lo mismo. La cobertura es la cobertura que da Dios. Dar cobertura, ¿sabes qué lo que quiere decir dar cobertura? Si yo te doy la cobertura a ti, o te mentoreo, o yo instantáneamente me pongo arriba tuyo. Yo estoy en una posición mayor. De autoridad. De autoridad. Pero, sin embargo, la Biblia dice otra cosa. Dice que todos estamos al mismo nivel. O sea, si yo te doy una cobertura y yo me estoy poniendo, por ende, arriba tuyo, y yo te puedo manipular.
Pero sin embargo, si yo estoy a la par, entonces la cabeza es Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no son los pastores, ¿eh? Nadie puede estar encima de otro. Entonces, esas son las denominaciones, las instituciones, ¿eh?, que hizo el hombre, que hacen de que, porque nadie te va a dar nada gratis y siempre vas a tener que pagar. Es como si vos alquilaras una franquicia, o si vos alquilaras algo, un fichero de culto, ¿eh? El que te lo da, te lo va a dar, pero también vas a tener que enviar dinero, vas a tener condiciones para funcionar. Entonces, eso es dinero, pérdida de tiempo, cuando nosotros no necesitamos nada de eso. Necesitamos abrir nuestra boca y Amén. predicar el Evangelio de Cristo. Porque ¿sabes qué? Yo anoche le compartí a mi esposo, y no iba a compartir esto, pero lo voy a compartir porque tiene que ver. Tuve un sueño, ni bien me desperté, le dije a mi esposo que había tenido un sueño muy puntual, el sueño que tuve. Yo, la verdad, no soy de tener sueños seguidos así puntuales, pero le presto atención cuando son sueños que tienen que ver con todo esto que está pasando, ¿no? Yo soñé que se prendían fuego los templos, los edificios. La iglesia no, porque la iglesia eres tú y soy yo. Se prendían fuego los edificios, los lugares donde la gente se estaba congregando, ¿no? Y había muchas personas que querían volver, ¿eh? Aún encendidos esos edificios, las personas se volvían para adentro a buscar cosas, materiales. Y había un grupo de personas que agarraban un látigo, hermano, y me hacía acordar a lo que hizo el Señor en el pórtico ahí cuando estaban comerciando, ¿no?, los mercaderes ahí, que agarró el látigo el Señor y los echó a todos del lugar santo, ¿no? Entonces estas personas hacían que las personas se fueran, ¿no? Era como un mensaje que el Señor me decía de que si nosotros no salimos de la comodidad, va a llegar un momento, hermano, que el Señor va a empezar a sacarnos por la fuerza, ¿eh? ¿Qué pasó cuando la iglesia primitiva se encerró? Vino la persecución de los cristianos y tuvieron que expandirse, y de esa fue la única manera en que el Evangelio fue predicado y fue expandido. De lo contrario, todavía estarían allí escondidos los discípulos y hoy nosotros no existiríamos, ¿eh? ¿Qué estamos esperando? ¿Que el Señor comience a quemar los edificios, para que nosotros nos demos cuenta que la necesidad está afuera? Ya basta de engordarnos tanto, hermano. Tenemos que salir a donde está la necesidad, porque se están terminando los tiempos, ya no hay más tiempo, hermano. Así que aprovecha este tiempo. Entiende esta palabra por el Espíritu, allí donde estás, en el lugar donde vives, en tu barrio, en tu condado, en tu ciudad. No importa si eres un creyente nuevo, no importa, hermano. Donde veas una necesidad, detente. Dale de comer al pobre. Si tienes que vestirlo, vístelo. Pero también dale la palabra. Predícale de la vida, porque tú eres un portador de la vida. Somos portadores de Cristo. No somos portadores de un hombre, somos portadores de Dios. Dios está en este lugar y nosotros tenemos que dar lo que tenemos, hermano. Amén. Amén. Si Dios quiere, el domingo que viene estaremos siguiendo con el tema y también estaremos hablando de cómo se debe manejar una casa. Amén. Para que ustedes vean de qué fácil, ¿no es cierto? Ahí está el anfitrión, que es el que va a estar a cargo de la casa, y que nosotros le estaremos proveyendo los materiales para que ellos enseñen, aún la capacitación también a la persona si lo necesita, pero va a ser autónoma. Los días de reunión los va a tener la persona que esté el anfitrión, no va a haber reuniones asignadas por nosotros, no es un lugar donde usted va a tener que sentirse obligado con aquel que lo está ayudando. No, ni tampoco se van a levantar ofrendas ni diezmos. Nosotros vamos a estar hablando con ellos y sí, haciéndole un seguimiento. ¿Para qué? Para que no se corran de la sana doctrina. Es lo que hacía Pablo cuando alinearlos, digamos, cuando estaba con los compañeros de milicia de Pablo. Ellos mandaban carta o él le enviaba y decía, bueno, ve allá, fíjate de que fulano está metiéndose con cosas raras, con el judaizante, que esto, que lo otro. Y esa es la idea, de supervisar de que eso suceda, de que
no se corran de la sana doctrina, nada más. Después las casas van a ser autónomas, van a ser el día que quiera hacer reunión las harán. ¿Habrá reglamentos? Sí, va a haber reglamentos y puntos que tendrán que cumplir. ¿Para qué? Para que sea beneficioso para ellos, para que no interfiera con su hogar, para que no interfiera con la familia, para que no interfiera con la vida familiar, porque no tiene que suceder eso. Entonces, va a haber puntos que los vamos a estar charlando el domingo que viene. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que escuche este mensaje en cualquier parte del mundo que esté, está capacitada para abrir su hogar y que la iglesia empiece a trabajar en su casa. Cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hoy con la tecnología se puede hacer un Zoom, se puede hacer una videollamada y se puede preparar a la persona a la distancia. Antes Pablo lo hacía con carta, hermano. Nosotros hoy tenemos toda la tecnología y la podemos usar para el reino. Así que usted vaya pensando, si está escuchando este mensaje, lo va a escuchar. Si usted quiere abrir una casa, no importa el lugar donde esté. Y necesita material, El material y está comunicándose tenemos. de otro país, envíenos un correo, Claro, comuníquese con nosotros le enviamos el Hay- material para que usted abra su casa. Hay material para que usted lleve adelante una casa. Comience no es con su difícil. familia, Puede haga con- un devocional Claro. familiar con sus hijos, sus nietos, O con sus comience amigos, ¿no es cierto? con sus vecinos. Con sus vecinos, con sus amigos. Hay mucha gente que estaba en la iglesia y se ha ido y ha quedado suelta. Entonces es fácil porque toda persona que es creyente tiene un amigo creyente que se ha apartado. Eso es natural en todo. Entonces empiece por ahí. Y la persona es más fácil de que vuelva a una casa, a un hogar, que a un edificio. Porque el edificio ve cómo pasa, ¿no? Ahí volvió fulano, ahí volvió mengano. Y la gente a veces no quiere ir por vergüenza, o porque no se siente cómodo. Entonces no hay excusa para no hacer la obra de Dios. No quiere salir a predicar a las calles, no se siente capacitado para hablar y enfrentar a alguien con el mensaje, lo puede hacer en su hogar. Porque es más fácil, porque va a estar en un ambiente familiar. Amén. Y eso es lo que realmente nosotros queremos empezar a trabajar. Así que, bueno, Amén. vamos a Ahora. orar y nos veremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Vamos a orar por una nenita que está internada en el hospital, que es la nieta de la hermana Claudia Moral. Es la hermana que tiene una casa, la iglesia en casa, y su nietita, que tiene 5 o 6 años, se cayó de 3 metros de altura del primer piso y está internada, o sea, no tiene fracturas, pero tiene un golpe en el hígado. Están viendo los médicos a ver qué hay ahí, si es del golpe o es de antes. Bueno, el tema es que su abuela está en este momento, la hermana Claudia está internada con su nieta allí en el hospital, así que queremos orar en esta noche para que ellas puedan descansar, para que Dios guíe las manos de los médicos que la están atendiendo, de los pediatras, y que realmente Dios pueda hacer un milagro en la vida de esta criatura. Oramos, hermanos, ahora. Amén. ¿Cómo se llamaba la nieta? Sofía. Sofía. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. ponemos delante de ti, Señor, la vida Gracias, de Sofía, Señor. Sí, Señor, la nietita de Claudia, Dios mío, Claudia Esta Moral. hora, Padre, Oramos a tócala, favor de Señor. ella para que tú puedas intervenir, Tu mano Señor, poderosa, Señor, con un que milagro sobre sobre la ese vida de hígado, Sofía. Padre. Ahora, Señor, todo sobre su golpe, hígado. No toda sabemos si es de un enfermedad, golpe o Padre. es algo que En ya nombre de tenía. Jesús. Tal vez tú permitiste que este Ahora, accidente Espíritu aconteciera para que ellos Sí, pudieran Señor. encontrar esta dificultad que tiene en su hígado. Pero, Sí, Señor, sabemos Señor, que para en ti nombre no hay de nada, Jesús. nada Tócala en este imposible. momento, Padre. Señor, te Ministra, rogamos, Espíritu Señor, Santo. de que tú pongas Allí en tu el mano de hospital, sanidad. Señor, en Oramos esa por sala, un milagro Padre, en esa en la cama de vida hospital, de Sofía. Señor, en el nombre También de así Jesús, como en Señor. la vida de Claudia, Sí, Señor, sobre en nombre toda de su Jesús. familia. Señor, Señor, guárdala, mira lo que protégela, le está Señor. aconteciendo ella todo, Señor, Sí, Señor. las circunstancias Sí, que está Señor, pasando, en Dios el mío, yo nombre te de ruego de que Jesús. tú la cubras, En el la nombre de guardes, la Jesús. protejas, la fortalezca, Ahora, Espíritu Señor, y que tú Santo, le allanes el aleluya, camino Señor. para que ella pueda seguir caminando firme en ti. Oramos Gracias, a favor de su Señor, vida, aleluya, de cada Padre. una de las personas Oh, Santo, que están viviendo en Santo, su casa, Señor, y por la Gracias, iglesia que Señor. allí se congrega en su Gracias, casa, Jesús. Padre. Oramos por el pueblo gitano, Dios mío, por el pueblo criollo que se está Gracias, congregando Señor. allí Bendito en su Dios. casa. Y en el Bendito nombre de Dios. Jesús los bendecimos
Padre, Sí, también queremos orar por cada uno de los hermanos que han pedido oración, Señor. A mí me Gracias, pidió oración Jesús. un hermano de otro país Sí, que se Señor. comunicó a través, Señor, de la página. Y queremos orar por Sí, su Señor, salud, Dios ora. mío, para que tú Oramos, Señor, intervengas oramos por sobre mi la vida de esta hermano, persona Señor. ahora, Dios Tócalo, mío. Padre. Y sobre todo aquellas Salva, personas salva que la tengan familia, necesidad, Señor. Oramos Señor, y por que tú puedas, salvación, Dios Padre. mío, ahora Sí, despertar Señor, a la en el nombre iglesia. de Señor, Jesús. despierta a la iglesia de este Sí, tiempo, Señor, para que aleluya, realmente Padre. puedan ver, Dios Ahora, mío, Espíritu de que hay Santo, la necesidad, saca de que toda muchas estructura almas en las se están mentes, yendo al Padre. infierno, Dios mío, Señor, y trae que es necesario de que conocimiento, salgamos a Padre, predicar, conocimiento, que Señor. salgamos a alcanzar a los Mueva las perdidos, mentes, Padre. que es tiempo de En el salir de las nombre de cuatro Jesús. paredes hacia Sí, afuera, Señor. Señor, Ahora, donde Espíritu tal vez Santo. hemos estado confundidos creyendo que eso es Sí, lo que tú Señor. querías, pero Sí, realmente Señor. la necesidad está Oramos, afuera, oramos es llevar a por Cristo cada vida, a las Señor. Oramos por la personas, Dios mío, iglesia, alcanzarle la salvación alrededor del a las mundo, personas, Señor, Padre. En el nombre de Jesús. Jesús, bendecimos Sí, Señor. a todas aquellas personas que se van a ir Bendecimos, Señor, agregando, cada Señor, una de las como naciones, Padre. bendecimos a la hermana, Señor, Sí, María Señor. Inés, que ya es Sí, parte, Señor, Señor, en el nombre de esta de visión, Jesús. Señor, de este Sí, diseño Señor. tuyo. Bendecimos a la hermana, Sí, Señor, Señor. Lucrecia Arena, allí Sí, Señor, en Laguna en de el los nombre de Padres, Jesús, la hermana Señor, que va a ser Claudia, para pasar Señor. parte también de esta Sí, visión, Señor, Dios mío, en el nombre de de abrir su Jesús. casa para que la iglesia Oh, santo, se congregue santo. allí, Dios Sí, mío. Señor, Yo te ruego, Dios mío, por Shabbat. aquellas personas que lo van a Gracias, hacer, Señor. y alguno va a escuchar este Santo, mensaje santo, y va a decir, santo. ¿cómo tengo que hacer? Te puedes comunicar Gracias, con Señor. nosotros y te ayudaremos a abrir tu Gracias, casa, porque ese Padre. es el propósito Sí, de Señor. Dios. Todos Sí, somos siervos de Dios. Gracias, Hemos recibido Padre. el sacerdocio de Gracias, parte de Espíritu Cristo Santo. para poder Sí, ayudar y Señor. alcanzar a otros. No precisas un doctorado ni un título de pastor, Sí, Señor. porque todos somos colaboradores de Cristo. Señor. No Aleluya, somos, Padre. no hay diferencia. Delante Oh, del Señor santo, somos todos santo, iguales santo. y todos podemos hablar y Gracias, predicar del Señor y Gracias, alcanzar el Jesús. reino a aquellas personas que están perdidas. Señor, Señor. te rogamos, Dios mío, que en esta semana tú Santo, puedas santo, hablarles santo. a las personas y que, Señor, Gracias, y puedan Señor. encarar un desafío y Sí, decirle, Señor. Señor, ponme las personas que Gracias, necesitan ser Jesús. salvadas, Señor, y dale la valentía, Dios mío, de poder enfrentar y Gracias, hablarles de Padre. Cristo y Sí, arrancarlos de las garras del enemigo, Oh, Padre. En el santo, nombre de Jesús, santo, santo. que cada uno pueda orar Sí, de esta forma, decirle, Señor, Gracias, yo Señor. quiero servirte a ti, ayúdame a predicar a aquellos que Sí, tienen Señor. necesidad. Sí, Padre, Señor. bendecimos al cuerpo de la iglesia de Cristo, bendecimos Sí, a la Señor. iglesia de Cristo. Gracias, Señor, a todos los hermanos, Señor, que están Santo escuchando y eres. van a escuchar este mensaje, sean Sí, Señor. bendecidos y alcanzados por tu misericordia. Gracias, Padre. Señor, bendecimos a la nación de Israel para que tú Sí, sigas Señor. sobrando Oh, en bendecimos cada uno a de tu ellos. pueblo, Bendecimos Señor, a la vida de para que Julio, se vuelvan este a ti, hermano Señor. judío que está allí, Oh, Señor, Señor, en judío Israel, mesiánico, para que Padre, tú en el también nombre lo de puedas Jesús. alcanzar y él pueda Sí, decidir Señor. abrir su Guarda casa su familia, allí en Señor, Israel, en el nombre Señor. de Jesús. Oh, Señor, Sí, bendecimos, Señor. Señor, Sí, Señor. a todas las naciones del mundo que, Señor, nos escuchan a través de las redes. Señor, y te damos gracias por este tiempo y te pedimos que te quedes con nosotros en todo lo que resta de este Sí, día Señor. y que tengamos una buena Gracias. semana. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta semana que comienza, que sea una semana de mucha bendición en abundancia. En el precioso nombre de Jesús, Señor, amén Amén. y Señor. amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludos de Orio acá, que está inquieto. También es parte de la familia, así que bueno, nada. Bendiciones, hermano. Un saludo grande a todos. Estamos en contacto y cualquier cosa se comunica con nosotros. Cualquier duda, cualquier información que usted nos quiera brindar, estamos acá para servirle. Amén. Amén, amén. El Señor le bendiga. Muchas bendiciones y nos estamos viendo.